Vamos a conversar porque vamos a tener detallado ya cifras de cómo ha afectado este encierro, cómo ha afectado la pandemia de la COVID-19 a los niños principalmente y cuál es el trabajo que han venido haciendo las autoridades, cuántos casos se han atendido de niños que han tenido problemas y también quisiera hablar sobre los adolescentes que han estado encerrados, que esto ha perjudicado su salud, cuánto ha sido esa atención que se han brindado en los centros para tener una salud mental bastante tranquila a pesar de todos estos encierros y a pesar que todavía se han dado la liberación o la flexibilización de las mayorías de las medidas aquí en el país, todavía hay niños que no van a la escuela, que siguen a través de la modalidad de virtual o semipresencial o desde casa y que el contacto con los demás niños, principalmente los menores de edad preescolar, necesitan tener ese contacto con sus compañeros para tener esa integridad, para tener esa conversación, cómo le ha afectado. Y para eso vamos a conversar con la psicóloga Laura Domínguez. Ella es del programa de salud mental de la Caja del Seguro Social. Licenciada Laura, gracias por estar conmigo esta mañana hablando sobre lo que está ocurriendo o cómo ha sido todo este año y par de meses de pandemia en la atención de los niños, en la salud mental de los menores. Bienvenida, licenciada. Gusto de estar aquí con ustedes para conversar en esta mañana sobre este tema que realmente es de mucha preocupación para todos en salud mental, especialmente pues que brindamos la atención. Y esto lo hacemos, que el domingo se celebraba el Día de la Salud Mental. Y doctora, licenciada, perdón, ¿cómo afecta o cómo usted ha venido descubriendo cuáles son las principales afectaciones en los menores de edad en este año de pandemia? Es indudable que la pandemia ha afectado a toda la población. Sabemos que todos nos hemos visto inmersos en esta situación que vivimos, pero las poblaciones vulnerables casi siempre son las poblaciones infantiles y la población de adolescentes que ha tenido que vivir encerrado prácticamente todo este año y par de meses que tenemos en esta situación y que aún persisten el cierre de las escuelas y el cierre de muchas actividades que son inherentes a los niños. Entonces, quizás el impacto en la salud mental, tanto de niños como adolescentes, estamos empezando a ver las consecuencias y esto va a ser a lo largo de los próximos años que veremos completamente el impacto. Poco a poco se han ido dando las atenciones, por lo menos en la caja del Seguro Social, pasamos de atenciones completamente no presenciales a las presenciales y cada vez es más común ver en nuestros consultorios, en nuestras atenciones, pues niños y adolescentes que buscan y sus padres buscan la atención. Las afectaciones han sido en distintas áreas. A nivel escolar sabemos que aunque se hayan mantenido en contacto con las escuelas, no es igual el aprendizaje de manera virtual que presencial, pero a nivel emocional también, el encierro, la falta de contacto en etapas tan importantes como es la adolescencia, que el vínculo con los pares es tan necesario para desarrollar la salud del adolescente de manera sana y se ha venido limitando todo ese aspecto. Entonces, esperamos y sabemos que a lo largo de los meses y quizás en los próximos años seguiremos viendo algunas consecuencias de todo lo vivido. Porque, licenciada, cifras que maneja la Caja del Seguro Social son preocupantes. De enero a julio del presente año, 140.000 personas han presentado problemas de salud mental. Sí, y alarmantes en el sentido de que incluso pues los servicios de salud no se estaban brindando con la capacidad que tenemos de hacerlo por las limitaciones de recibir personas en espacios cerrados. Y tuvimos que acortar el tiempo de consulta y todo eso, y aún así la demanda sigue siendo muy alta. En este momento la demanda de atención es bien alta. Los profesionales de salud mental en todas las áreas del país prácticamente estamos desbordados en las personas que
están solicitando atención de todas las edades, pero los niños y adolescentes en gran medida. ¿Y cuáles son las causas? Nos las han mencionado, pero de esos 140.000 personas, ¿cuáles han sido la mayor preocupación que ha llevado a que tengan que tener una ayuda con un psicólogo? Los diagnósticos más comunes a lo largo de la historia, diríamos así, en salud mental siempre ha sido ansiedad y depresión. Y en esta época, pues no es la excepción, la ansiedad y la depresión siguen siendo los diagnósticos más comunes en la consulta de salud mental. Tenemos en todos los grupos etarios ese diagnóstico, tenemos niños y adolescentes con diagnósticos de ansiedad y depresión. Por ejemplo, licenciada, en los adultos pueden ser que no han pagado sus deudas, que no saben cómo hacerle frente para llevar la alimentación a su casa, pérdida de empleos. Puede ser esa una de las causas de esas depresiones y a qué podría llevar también a un adulto. Y ahora, un niño, ¿cuál puede ser? No salir a jugar, no poder realizar las actividades que hacía comúnmente, no poder relacionarse con sus amigos o compañeros de escuela. Claro, la presión que están sometidos nuestros niños y adolescentes en la pandemia ha sido grande, aunque quizás en los primeros meses no veíamos el impacto que tenía sobre ellos porque estaban protegidos en casa con sus familias, pero evidentemente son edades muy vulnerables en cuanto al contacto social. Un adolescente, por ejemplo, una de las partes más importantes de la vida del adolescente es la relación con sus pares. Y han perdido eso, el vínculo con sus pares, el estar reunidos con jóvenes de su propia edad, no es igual, aunque tengan el contacto de forma virtual, no es lo mismo. La pérdida de las actividades físicas, el salir a reunirse, a hacer deportes, a hacer distintas actividades que sabemos que son factores protectores. Y tenemos que decirlo, nuestras familias vivieron una crisis y los jóvenes estaban inmersos quizás 24 horas y los niños en esa familia, donde las estadísticas de violencia en la familia y el consumo de sustancias aumentó. Entonces, tenemos que pensar que eran niños que estaban en sus casas, adolescentes que estaban en sus casas, donde la violencia familiar aumentó. Entonces ellos estaban siendo víctimas también de estas circunstancias en casa, donde no contaban con otra alternativa que no fuera el círculo familiar. Consejo, licenciada, para tener una buena salud mental, principalmente para Bueno, los niños. para todos es importante pues mantener vínculos, mantener contactos. En la medida en que se han estado dando las aperturas, hemos estado orientando a los padres que con todas las medidas de seguridad, pero los niños necesitan actividades físicas, necesitan salir, necesitan contacto, volver a retomar las actividades. Han estado sometidos a una cantidad de horas de pantalla excesiva, no solo por las clases, sino porque si no podía salir a jugar, pues lo más lógico era jugar con la tecnología. Entonces, necesitan salir de eso, necesitan el contacto con la naturaleza, con los amigos, con otros entornos, y todo eso se convierte en un factor protector. Porque, Y en los casos en licenciada, los que porque los niños han sido los más afectados en esto, a pesar de que no los vemos preocupados o que no sentimos que están preocupados porque siguen jugando con sus equipos tecnológicos o agarran una pelota, las niñas las muñecas y se ponen a jugar, pero dentro de su entorno hay un problema. ¿Cómo detectar ese problema? hay muchas cosas que nos pueden llamar la atención en cuanto a cuando un niño o un adolescente está atravesando una situación difícil. Muchas veces el aislamiento, la falta de comunicación, los cambios bruscos en el humor, el aumento o la disminución en cuanto a la alimentación. Hay niños que pues comienzan a comer más o dejan de comer, y uno de los problemas más agudos y que también ha sido un grave problema dentro de la pandemia es la cantidad de sueño. Tenemos muchos niños y adolescentes con problemas para dormir por los horarios inadecuados que tienen. Entonces, cualquier cambio en este sentido debe llamarnos la atención y debe ser un motivo para prestar atención a lo que está pasando y, de ser necesario, pues recurrir a los profesionales de la salud mental para indagar más y corregirlo si es posible.
Licenciada Laura Domínguez, psicóloga del programa de salud mental de la Caja del Seguro Social, esta mañana con nosotros y gracias por esas recomendaciones que dan a toda la población a esta hora. A la orden.